Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Acá desde las salas Yacas del Museo de la Ligua, transmitiendo vía online junto con el equipo de comunicaciones y con una gran invitada que paso a presentar a continuación. Bueno, ella es Patricia Araya Navarro, una papudana de corazón, como conversábamos. Es fundadora y presidenta de la Fundación Papudo, ¿ya? Máster en Comunicación y en Educación de la Pontificia Universidad Católica. Ella es profesora de filosofía, ha trabajado en educación en todos los niveles formales y en los últimos 20 años en la educación superior universitaria y técnico profesional, siendo una destacada docente. Escritora, comunicadora, ha publicado libros y estrenado obras de teatro y guiones para televisión. Y este libro que hoy día vamos a conversar, que es Papudanos, Memorias de Identidad Cultural. Bienvenida, Patricia, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hace harto tiempo que queríamos tenerte acá, pero hoy en día se concreta. Así que muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Partamos, tenemos harto que conversar. Me gustaría, bueno, viendo todo el trabajo que tú has hecho en Papudo, me llama mucho la atención la Fundación Papudo. O sea, es súper dinámico el rango cultural y patrimonial que están abarcando. Quiero destacar algunos proyectos súper interesantes como Todos Hablan, que es un programa de entrevistas maravilloso que he visto hartos invitados muy interesantes que aborda desde la arqueología hasta temas sociales, medioambientales, muy interesantes. Cuidemos el bosque nativo también, todo el área de protección con el medio ambiente, historia, patrimonio de nuestro territorio también, salud mental en niños y niñas, que lo encontré genial.
anticorrupción y probidad y área arquitectura y diseño. Y aquí entro de lleno a la pregunta. ¿Qué rol jugó la Fundación Papudo en el desarrollo de este libro? ¿Y qué te motivó personalmente a hacer este libro? Ya, hola. Muy buenas tardes a todos los que están viendo el programa. Muchas gracias por la invitación al museo, a través tuyo, a Darío y a todos los que hacen esta gran labor de rescate con el Museo de la Ligua, que es un lugar, un espacio valiosísimo. Estar acá para mí es un honor y yo agradezco mucho. Gracias, Patricia. Y poder conversar de las tareas que uno se pone porque le nace, porque está motivada a rescatar la cultura, a darle valor a la cultura en estos territorios donde estamos más despojados. Claro, ¿No es estamos cierto? más alejados Sí. Respondiendo a tu pregunta Sí. primero, ¿cuál fue la motivación? Uh-huh. La motivación surgió, yo te voy a decir, hace demasiados años. Okay. Yo era adolescente o más chica cuando yo ya tenía en la cabeza hacer un libro de Papudo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Papudo para mí, así como para muchos papudanos, tiene un valor muy profundo. No solo por lo que uno vive ahí, sino que como era una sociedad pequeña en la década del 60, el 50, eran muy pocas familias y este lugar era un paraíso que poca gente conocía. Entonces las familias que vivíamos ahí, que habitábamos ahí, nos conocíamos todos y además todos tenemos algún parentesco. Eso es así, todos tenemos un parentesco y hay unos lazos muy profundos de amistad, de familia y de algo que no se puede mucho explicar, ¿ya? Yo creo que le pasa a todas las personas que tienen un gran arraigo con su territorio. Y bueno, esa era la necesidad de contar, de rescatar, de dejar la memoria expuesta a las futuras generaciones, darle el valor que tiene esa cultura que pasa desapercibida en las grandes ciudades o a nivel país. Son cosas que no se toman en consideración. Lo local. Y lo local. Y qué importante que esto local sea contado por sus mismos protagonistas. He revisado el libro, cuenta con muchas entrevistas, más de 33 entrevistas, y veo que hay una gran relevancia en el rol de la mujer papudana. ¿Tú crees que había una deuda en la historia con la mujer de Papudo? ¿Hubo una motivación especial darle un acento a, por ejemplo, la mujer más antigua de Papudo? No, fíjate, no fue eso un poco así como decir de la mujer. Se dio en forma más bien espontánea, que surgieron más mujeres que hombres. Porque más bien era el foco en la persona, en el habitante natural de Papudo, los nativos. Hay algunos que no son nativos, porque yo lo digo ahí en el libro, que llegaron en algún verano de la década del 50, la década del 30, y se quedaron para siempre. Entonces, fui mezclando a estos naturales con personas que eligieron Papudo. Y para responder el tema de la fundación que me preguntaste... Sí, el rol de la Fundación Papudo. La fundación nació hace 5 años también por una necesidad de lo mismo, de rescatar, de poner en valor, de educar, porque yo soy educadora, docente de toda la vida, 40 años hice clases en los niveles medios y superiores. Entonces esa vocación de docencia uno la lleva para siempre, no la pierde jamás. Y andamos educando por todos lados. Exacto. Andamos educando por todos lados. Entonces, a propósito de comunicar y educar, para mí eso es un lema, ¿no? Nosotros tenemos ese lema en la Fundación, comunicar y educar. A través de todos los medios de comunicación, a través del contacto con las personas. Todos comunicamos y educamos, todos, en todo momento. Entonces, de ahí rescatar la cultura. Y esa cultura que te digo yo que es tan profunda y valiosa para nosotros los papudanos. Exacto, más de 10.000 años de historia. Bueno, quiero comentar que estamos justamente en la exposición de Papudo Prehispánico, que además son también papudanos y papudanas que levantaron esta exposición que está vigente ahora en el museo y que recoge parte de la historia prehispánica. Dentro de esta entrevista, que fueron más de 33 entrevistas,
¿Qué relatos se repiten o temáticas se repiten con más fuerza en esta entrevista que tú pudiste ir canalizando en este libro? Mira, hay varias como íconos que se repiten, por ejemplo, la estación de trenes, el Gran Hotel, que fue un hotel de la década del 30 al 40 y que se incendió. Esa historia es muy interesante y a los papudanos antiguos les quedó dando vueltas. Como en las grandes tragedias. Una gran tragedia, y claro. fue en pleno verano, se incendió el hotel y todos los veraneantes estaban en la playa a mediodía, Wow. se quedaron con el bikini, con el traje de baño puesto y nada más. Y el incendio partió, creo que en la azotea, a propósito de algo que explican, estaba cocinando una nana, no sé, algo así. Y bueno, y vino ese incendio y eso marcó mucho a las personas. Y tanto así que fíjate que hay una historia muy bonita que relata a través de Guillermo Encina, un papudano también, un golfista de nivel internacional, que cuenta que él viajó a Escocia, si me equivoco, ahí lo corregimos después, pero sí, a Escocia. Y estaba en una cena, cenando con un gran grupo de golfistas. Okay. Y todos se presentaron, y él se presentó y dijo: soy de Papudo. Y un señor mayor que estaba en la punta de la mesa, en la otra punta, en el otro extremo, le hizo señas y lo llamó. Ya. Dijo: no sé en qué idioma, ¿es de Papudo? Sí. Ya un señor de 80, bastante mayor. Y le dijo: yo conozco Papudo y estuve en Papudo cuando se quemó el Gran Hotel. Wow, mira, Su familia estaba alojando en el hotel y él era un niño seguramente, muy joven, y se acordaba, por ejemplo, el viaje que hacían era desde Europa, Escocia, el Atlántico, Buenos Aires, Mendoza, los Andes, Calera, La Ligua, wow. Quinquimó, Papudo. O sea, y llegaban a la estación de trenes de Papudo. Por ahí no sé si encuentran la estación de trenes que yo les puse. Ya, podríamos mostrarle al chiquillo la estación de trenes de Papudo, que todavía existe, Bueno, está ahí, impecable. claro. A mí me encanta, una construcción que denota mucho. Estuvo mucho tiempo abandonada, lamentablemente, como una bodega, Sí, pero al ahora ya parecer está ahora mejorada. mucho mejor, sí. Sí. Es un lujo tener una estación de trenes Sí. como la que tienen ustedes, Sí. claro. Ojalá, yo pensaba, se hubiera convertido eso en un lugar patrimonial, claro, un lugar pero patrimonial, es claro. privado. Pero igual lo están cuidando ahora y se ve que hay un cariño por ese lugar. Es una época dorada, Papudo, desde el final del siglo XIX, el comienzo del siglo XX, estos grandes un gran hoteles, balneario, sí. el ferrocarril, toda la gente que llegaba a vacacionar a Papudo. Mira, al menos había unos 15 hoteles, o sea, y todos de lujo. Mira qué maravillosa imagen tenemos ahí que nos trajo Patricia. La gente que nos sigue, esto es la entrada de Papudo. Por atrás estaría los bomberos. Claro, justamente hacia la izquierda, hacia allá, sí, Claro. los bomberos. Y bueno, el edificio se mantiene casi igual. Hoy en día también hay una bomba de benzina a la altura donde está este ferrocarril. Detrás del tren, sí. Y este ferrocarril que nosotros también lo hemos tomado en nuestra historia y que la Ligua siempre se ha conectado con esta historia, que es el viaje del día domingo que hace de la Ligua a Papudo con la gente. Entonces la gente recuerda mucho cariño este viaje con el ferrocarril. Sí. ¿Tú tienes historias con el ferrocarril? Sí, hay varias también ahí que la gente se acuerda, que todos los veraneantes, por ejemplo, recuerdan mucho que ellos a la 1 bajaban a la playa siempre en la mañana. Y al mediodía a la 1, ya tocaba la 1 de la tarde y se iban a esperar el tren, que venía tocando ya su pito ahí a la altura del agua salada. Y todos llegaban así como están ahí en esa foto, a esperar el tren. Era el evento del día, la llegada del tren, ¿no es cierto? Y que llegaban las personas, que llegaban las cartas al correo también, porque había correo. Llegaban las cartas, se distribuían en el correo. Entonces era toda una rutina de todos los días en el verano. Y los veraneantes veraneaban desde enero a marzo. Eran 2 meses completos de veraneo, incluso parte de diciembre y parte de marzo. Entonces eran siempre los mismos veraneantes, se repetían. Y luego tanto tiempo, entonces conocían a las personas, hacían amigos los pescadores. Había otra manera de relacionarse. Exacto. Sí. Y Papudo también, bueno, desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad, siempre ha sido muy diverso, siempre ha tenido los pescadores como
como grandes custodios del mar, pero también tiene mucha agricultura. No olvidemos que, bueno, la hacienda Puyalli es uno de los grandes procesos donde empieza a crecer toda esta historia con respecto a Papudo. ¿Cómo se vinculan estas identidades hoy en día? Hay unas que están más atrás que otras, hay unas que han sufrido más por la modernidad que otras. ¿Qué crees tú con respecto a eso? Mira, Papudo parte como una aldea o una caleta de pescadores, pero a su vez también era un lugar agrícola, de mucha agricultura. Estaba la hacienda de Puyalli. Claro. Bueno, estamos hablando del Papudo que ya es, digamos, parte de la hacienda de Puyalli, pero Papudo tiene una gran historia hacia atrás, prehispánica, ¿no? Y por eso estamos también en este lugar tan... Yo aprovecho a hacer un paréntesis también de felicitar al grupo de jóvenes que gestionan esta Papudo originario, orígenes de Papudo, que hacen un gran trabajo, de gran calidad. Multidisciplinario también. Precioso. Yo los felicito y ojalá tuviéramos más de este trabajo que ellos realizan. Así que también... Me gustaría nombrarlos, se me viene Darío nomás, pero Darío todo el Fernández, equipo de Darío, sí, claro. pues Darío es uno de los su señora, bueno, sí. Y harta gente que también estuvo colaborando Sí. justamente en la inauguración. Sí, no, precioso. Son claves. Oye, entonces por eso te digo, estamos hablando no del Papudo precolombino, Claro. que es muy interesante Muy y ojalá interesante. hubiera capítulos de eso, pero estamos hablando del Papudo que estaba... Casi colonial. Podríamos decir, la hacienda de Puyalli, la familia Irarrázaval, después todo el proceso de la reforma agraria, Claro. las tierras. El papudano no vivió esa experiencia de la reforma agraria porque no eran agricultores tal como en Puyalli. En Puyalli era distinto porque ahí estaban los agricultores que recibieron sus tierras y como se dividió Papudo, la familia Irarrázaval se quedó con Papudo. ¿Ya? Papudo fue su territorio cuando ya se desprendieron de las tierras de Puyalli. Y había mucha agricultura, se sembraba, hay una que se llama la Loma de las Papas, por ejemplo. Ya. Había papas, porotos verdes, uno podía ir a buscar verduras, hacer corta de porotitos verdes, de arvejas, todo eso. Y también había una cultura de recolectores. Entonces, nosotros los papudanos éramos recolectores, no solamente del área del marisco, de mariscar a la orilla del mar, el cochayuyo, el luche, y todo lo que sale en las rocas, sino que también había esto de ir a los cerros a cortar pencas, a buscar peumo, y leña, y todo eso que te da la naturaleza, el cerro. Entonces, nosotros vivíamos en el mar, pero también interactuamos mucho con el entorno natural. De los cerros. Sí, entonces, siempre había algo de que alimentarse y una vida cotidiana de esa manera. Sí. Es una historias que se van superponiendo de modos de vida que van conviviendo ahí. Y dentro de estos relatos que tú hiciste a estos papuanos, papuanas, ¿cuál fue el que más te emocionó o cuál más te dijo, oye, esta historia no la sabía, qué interesante, qué relevante ponerla en el libro? ¿Hubo algo que te impactó más, que te emocionó más en torno a algo que tú no supieras de esta? Bueno, cada una de las historias, cada uno de los relatos tenía alguna parte que a mí me hacía mucho sentido o me emocionaba. Bueno, me emocionó mucho el relato de la señora Rogelia Espina, que es la mamá del pintor Alexis Reynoso. Ella cuenta muchas historias acerca de los papudanos, por nombrarte alguna, pero también me llamaba la atención de personas que están en el libro como el señor Gonzalo Fuensalida, que es casado con la señora Carolina Seger, que son herederos de las tierras de los Irarrázaval. Ellos también contaban una historia humana y entonces el libro logra tener dos enfoques, tanto el de las personas, de los campesinos de la reforma agraria, también como los dueños que fueron expropiados de sus terrenos. Entonces, tú tienes ahí como una muestra de personas y seres humanos que vivían una historia, cada uno la suya, y que eran afectados de distinta manera.
La historia también de este señor escocés me llama mucho la atención. Ya. El hecho de que haya estado ahí. Trascendido esa historia. Claro, claro, sí. También hay historia con respecto al más antiguo, los orígenes. Yo tengo, mi bisabuelo era Natalio Díaz. Y este señor Natalio Díaz es veterano de la Guerra del Pacífico. Wow. Y cuando él ya era mayor, la Armada, porque Papúa era muy cercano a la Armada, ¿ya? Y todas las calles tienen nombre de por el combate naval de Papúa y todo eso. Entonces, mi bisabuelo, ya mayor, cada vez que había desfiles para el 21 de mayo o para el 26 de noviembre, los buques de la Armada llegaban a Papúa, llegaban como 5, bajaban los marinos, desfilaban y a este bisabuelo lo condecoraban y lo llevaban a Valparaíso. Hacían mucho énfasis en eso. Y yo estaba ahora leyendo mucho sobre la Guerra del Pacífico y cómo eso está dentro de la cultura también de estos pueblos, digamos, de estas localidades. Si uno ahonda un poquito, tú debes saber como profesor de historia, que esa guerra fue impresionante. Partió muy impopular, pero después hubo un vuelco muy importante. ¿Cómo fueron los chilenos que hicieron esa guerra? Sí, bueno, las guerras no son buenas, pero de ninguna manera. Pero lo que a mí me llama la atención es el temple de las personas. Porque este bisabuelo, así como muchos otros, tenían 15 años, 17 años, y se metían a la guerra a defender su país. Exacto. Era impresionante. Sí, fue un proceso súper interesante. Ellos después pasaron a la historia de las comunidades como grandes personajes que participaron en esta guerra. Hay muchos vínculos de esta zona alistándose justamente con este vuelco que tuvo como una guerra impopular, que era una guerra de los empresarios, cómo se da vuelta y se empiezan a alistar toda la gente con esto. Sí. Y qué bueno que Papúa tenga un poco ese relato de esa... Por eso Papúa tiene historia, tiene mucha historia. También tenemos a Francis Drake. Exacto. Claro, tenemos la Cueva del Pirata, hay una historia de la Cueva del Pirata ahí en el libro también. Hay muchas historias que quedaron ahí y que uno quisiera ahora explorarlas, ¿no? Como contarlas ahora ya en forma más particular. Y dentro de esta historia, bueno, todos los pueblos tienen mito y leyenda. Pongo a colación el mito del ojo de mar en la Plaza de la Ligua, por ejemplo. Claro. Ustedes tienen vínculos con los piratas. ¿Qué otro leyenda, mito tiene Papúa? Bueno, tenemos la leyenda, podría decir, de Espejito, de la playa de Espejito. Cuéntamelo, por favor. Ya. Espejito salió en Sucupira también. Espejito era un hombre mayor, bueno, nosotros éramos muy chicos, lo veíamos mayor porque tenía barba, tenía canas y todo. Y él vivía en Los Lilenes, en las últimas playas, en una chocita nomás. Ya. Y su única compañía era una burra. ¿Ya? Y la burra lo transportaba, lo llevaba, era su medio de movilización. Claro. Entonces él iba al pueblo, lo que hacía era vender conejos, de eso vivía. Algunos le decían el conejero también. Cazaba conejos, los vendía y con eso se sustentaba. También era bueno para tomar, de repente quedaba así muerto borracho y la gente lo subía arriba a la burra y la burra se lo llevaba a su choza en Los Lilenes. Era muy querido, una persona respetuosa, entonces se convirtió en un ícono. Y hay allá en la playa, ahora la playa donde él vivía se llama Playa de Espejito. Hay un grupo de personas, de chiquillos que hay un pozo de agua. Se hizo el pozo, se ha reconstruido el lugar y entonces la playa Espejito. Claro, esa es la playa Espejito, sí. En esa donde está como esa camioneta blanca por ahí, ahora ha cambiado un poco, estaba su chocita. Y hay una piedra o algo así que dice Playa Espejito. Qué linda imagen de los Lilenes. Sí, muy bonita. ¿Qué otra cosa? Bueno, puede haber muchas historias, claro. Sí, claro, pero esa es como bien significativa. Claro, que tiene que ver con la historia de una persona muy querida ahí en Papúa. Y que era también
era misteriosa, porque todos se contaban historias de dónde viene, quién es, entonces decían, parece que fue que perdió a toda su familia, se quedó solo, se aisló del mundo, era un ermitaño. Un ermitaño. Entonces uno frente a los ermitaños se pasa Hay un historia, misterio, claro. un misterio, no sabe por qué llegaron a esa situación. Mira, interesante. Sí. Interesante cómo marcó ese espacio también. Sí, sí. Por ahí también tenía una foto en el libro que donde sale con unos niños, pero está en el libro. Ya. Sí. Estimada, Papú hoy en día es un lugar que ya no es este balneario familiar, comunitario, es un balneario ya que es un balneario muy, muy concurrido. Hemos visto también que hay un avance inmobiliario tremendo. ¿Cómo se han dado estos procesos de tradición, modernidad, que tanto le gusta hablar desde el arte, de la filosofía, con respecto a estos procesos, con respecto a los procesos identitarios, con respecto a esta historia? ¿Cómo se ha dado este binomio? ¿Han crecido acorde con respecto a la modernidad de Papúa, con respecto a su historia, a la protección de su patrimonio? ¿Qué crees tú frente a eso? Mira, justamente yo creo que el libro era esa motivación, Responde un poco a eso. poder rescatar lo que fue Papudo, la idea que tenemos los papudanos de nuestro Papudo y lo que se fue modificando a partir de los 90, cuando recién se instaló estos primeros condominios de Punta Puyay, el edificio Campanario, el edificio Betania. Por ejemplo, el Betania, que es el que está en la Playa Chica, uno de color verde, que tiene como varios pisos. Allí estaba la casa, si la pueden poner, la casa patronal de Irarrázaval, o sea, de la familia Irarrázaval. No sé si ubican la foto ahí, donde está la iglesia. Y bueno, esa casa era maravillosa, tenía una arquitectura muy linda y había sido una donación de la familia a la iglesia, a los curas. ¿Ya? ¿Para qué? Para que allí hubiera una casa de retiro, una escuela, de hecho yo estudié en esa escuelita parroquial, y se cultivara ese tipo de instituciones. Y no recuerdo exactamente la fecha, pero en un momento ya el obispado de San Felipe vendió esto, y lo vendió a una inmobiliaria. Claro, esa era la casa. Maravilloso. Claro, era preciosa y no estaba en malas condiciones, no se cayó con el terremoto, no es que haya tenido, claro, podría haber sido rescatada, pero se vendió, se echó abajo y se quedó dejaron como una maqueta, una cosa así bien rara, la dejaron ahí como incrustada en el edificio, que se ve muy rara. Eso le dolió mucho a muchos papudanos, pero no hubo mucha gestión. Hubo algún grupo de personas que hizo defensa, pero no lograron nada. Después el otro edificio que está detrás del templo antiguo, está también por ahí la foto de la iglesia. Y ahí se construyó una torre de muchos pisos que le tapó la vista a muchas casas importantes de veraneantes. Ahí tenemos imágenes. Claro, ese edificio, ¿te fijas? Ese que está ahí a la derecha. Ese fue también impactante porque se instaló así, pero como una cosa. Estamos hablando de los años 2000. 90, 2000. 90, 2000. Sí, de los 90 en adelante. O sea, rompieron. Nos rompían la identidad, nos la rompían el identidad, paisaje, nos iban borrando el paisaje y poniendo otras cosas. O sea, yo eso digo en el libro, que el paisaje es identitario. Entonces tienes que saber conducir el desarrollo, porque el desarrollo es importante, porque el desarrollo inmobiliario, la gente quiere tener su paisaje, su vista al mar. Eso vale mucho. Entonces, pero tiene que haber criterios, tiene que haber una buena ordenanza. Y en Papúa no había un plan regulador que pudiera controlar eso. El año 23, del 20, no recuerdo exactamente, que vino ya el proceso del plan regulador, y ahí nosotros participamos como fundación, y yo también estaba dentro del Consejo de la Sociedad Civil, y ahí ya empezamos también a hacer más notorio la importancia de defender el paisaje, porque al final el turismo es el paisaje. Si nosotros rompemos el paisaje, no vamos a tener turismo. En eso seguimos luchando un poco, en que tenemos que tener un entorno verde, que tenemos que cuidar el bosque nativo, que tenemos que cuidar espacios. Ahora,
se mezcla con los loteos irregulares, con toda esta deforestación que se produjo. Bueno, han habido muchos hitos donde uno tiene que trabajar para poder hacer conciencia y defender. No es fácil hacer esa tarea, porque a veces es ingrata, pero... El poder del dinero, de la inmobiliaria, así lo cual. Y hay que hacerlo entender, o sea, porque ellos van, llegan y construyen y se van, ¿no es cierto? Pero ellos no se ponen en la identidad de las personas. Yo digo que la identidad de las personas tiene que ver con su territorio, con su paisaje. Y eso, o sea, es bueno que haya desarrollo, pero tiene que ser inteligente. Y también cuidar, por ejemplo, a mí me preocupa mucho el borde costero, que pierde su estética, a veces, claro, porque hay que dar desarrollo económico a las personas, y las personas tienen que instalarse con un kiosco o algo, que es importante. Pero yo sostengo que hay que buscar espacios donde ubicar estos negocios, y no abarcar, por ejemplo, la costanera, porque se deteriora el paisaje, pierde valor, ¿no? Entonces, eso a mí me gustaría que las autoridades tuvieran más conciencia en eso, en la estética. O sea, la estética va junto con el turismo. Porque yo voy a un lugar porque es bonito, ¿no es cierto? Porque uno va a otros lugares en el sur que cuidan mucho su entorno. Por ejemplo, también en el norte, en Paihuano, en Pisco, en Elqui. Tú pasas por esos lugares, están muy limpios, las pasadas están cuidadas, se respira un aire turístico, pero de gran nivel. Y eso yo aspiro que exista en Papúa, que no le caigamos, que busquemos siempre elevar ese nivel de arquitectura patrimonial, diseño, aseo. Es muy interesante lo que dices porque en parte es un crecimiento integral, sostenible, en la cual se respete justamente el patrimonio arquitectónico que ustedes tienen, pero también el patrimonio del entorno natural de Papúa. Cosa que es súper difícil hoy en día con todas estas presiones que vemos con los inmobiliarios, el cambio climático que nos está quitando parte del bosque costero. Entonces son altos factores para justamente crear estas bases de memoria que son estos libros que tú estás canalizando con mucha gente en Papúa y muchas iniciativas como lo que estamos hablando. Sí, bueno, claro, es fabuloso que haya más personas que estén gestionando lo mismo. Sí, ¿Hay algo que aglutine también a los papuanos? Pienso en la religiosidad popular. He visto una foto impresionante de procesiones que se hacían justamente en esa iglesia y hay una virgen ahí que también parece que era donde se canalizaba todas estas festividades. Sí, los papudos somos creyentes. Ya, sí. ¿Más son de San Pedro, de la Virgen? De la Virgen de San Pedro, sí, la Virgen de San Pedro. Ya. En la tradición de las procesiones se vive desde hace décadas. O sea, yo estaba en el colegio chiquitita en la escuela y había las procesiones de la Virgen del Carmen en esa época. Nosotros teníamos tenemos todavía una imagen de la Virgen del Carmen, y para el tiempo de las Carmen, que es en julio, se hacía la procesión. Y nosotros le prestábamos la Virgen a los zapallarines, a zapallar. Mira, entonces la Virgen itinerante, claro, la íbamos a dejar en procesión, llegamos hasta Pipe, hasta Punta Pipe. Los zapallarinos venían caminando, todo caminando por todo el borde. Venían ellos a recibir a la Virgen y se la llevaban. Después nosotros teníamos que ir a buscarla o ellos la devolvían. La cosa era que la Virgen viajaba un rato, conectaba las dos localidades. Ahora se sigue haciendo la bonita procesión de San Pedro, esa también es tradicional de los pescadores de toda la vida. Y sí, hay una religiosidad muy profunda en el pueblo papuano, las mujeres, los hombres, los pescadores. Sí. Es interesante eso, porque en una época tan secular, en 2025, sigue la gente teniendo estos arraigos. Y está la Gruta de la Virgen también, porque claro. La Gruta de la Virgen que sale ahí en el libro que una señora donó este lugar, el espacio, para que se construyera la Gruta de la Virgen a principios del 1900.
esa virgencita también es muy importante para nosotros. Súper importante. Sí, Yo he hecho el ejercicio de ver estas sí, plaquitas y hay sí, agradecimientos de comienzos del sí, siglo XX prácticamente sí, en torno a esa sí, virgen. Es muy, sí, ¿cómo se llama cuando hay muchas mandas con sí, respecto a agradecimientos sí, en torno a mandas que le hacen a esa virgen? sí. Y como les decía, tengo una foto impresionante también en los archivos de justamente desde esa virgen, una foto hacia la costanera donde salen los autos antiguos, salen estas cartitas que ponían antes en Papúa. Ah, las carpas, Las claro, cartas, claro, que sí, eran bien, sí. bien interesantes, un fenómeno que ya no existe, No, pero estaba en esa época de esos balnearios. eso daba trabajo porque había unos carteros que tenían que armar las carpas y la gente antiguamente en los 60, 50, si bajaban a la playa, pero bajaban con terno y corbata, con taco alto, con cartera, con todo, las señoras, las damas. Entonces, en estas carpas se cambiaban ropa, se ponían el traje de baño, ¿no? Y ahí guardaban todas sus cosas y luego se tendrían a tomar. Ah, ¿y esto era un servicio externo que te estaba No, haciendo ellos, con la cada carta? uno arrendaba pagaba por su espacio y su carpa, Su carpita, que tenían perfecto. números, de Ya. 1 al 100. Entonces, las familias que más pudientes tenían estas carpas, la gente más pudiente, pero no cualquiera tenía su carpa. Me imagino. Y después, ya en los 70, cambió el quitasol por la carpa. Después la gente, ya vino la época del bikini y la gente ¿cómo se dice? Se desinhibió más, Ya. ¿ya? Entonces bajaba ya con el traje de baño puesto y la toalla en la mano. Entonces ya no se necesitaba la carpa. Claro. Y así fue evolucionando hasta que ya no se necesitó más la carpa y cambió la forma la cultura, la forma de ir a la playa. Sí, Sí. sí, sin duda. Sí. ¿Qué es lo que extraña más al papuano? Porque es una época de ferrocarril, una época de hoteles, una época de cine. Ah, y el cine. ¿Qué crees tú que Yo extraña más a los personalmente, papuanos? yo O lo el personal, cine. claro, el cine, claro. Sí, sí, el Son cine. cosas que ahora uno le dice a los niños y dice, oye, el Papúa tenía tren, tenía cine, Tenía wow, teatro, claro, qué tenía todo. ciudades tenía hoy en día. Era de lujo. Claro. Y bueno, y el cine era un icono también, que ¿Dónde era... estaba el cine en Papúa? Frente a la plaza está todavía el edificio. Ya. Sí, que ahora se convirtió en otra cosa, pero está ahí. Yo nací al lado del cine, en la casa al lado del cine. En el cine era muy popular, o sea, no existía la televisión abierta. Todo. Claro, no, pues entonces te ponían las fotografías de la película que iban a dar el fin de semana, porque eran los fines de semana nomás que se daban películas, y tú ibas a vitrinear qué película ibas a ver. A los niños no nos dejaban entrar a las películas de mayores, entonces igual que Cinema Paradiso, no sé si tú lo viste esa Ay, película, no, pero igual. con la mejor banda sonora. Claro, entonces uno iba y le decía al de la boletería, déjeme entrar, déjeme entrar, déjeme entrar, déjame entrar a ver películas de grandes. Ya, era convencer Había que convencer nomás Ya. al dueño del cine. Sí, pero esa fue una época muy bonita y la gente añoraba. Sí. Hay muchos dicen que añoraban el cine. Mira. El cine, el tren, los hoteles, las fiestas, que había las fiestas de primavera y las fiestas de verano, que eran las conferencias de verano también, donde la gente jugaba, los veraneantes contra los papuanos, los pescadores. Jugaban básquetbol, fútbol, baby fútbol, hacían carros alegóricos. Eso yo lo he hecho de menos también. Esas fiestas comunitarias, claro. Eso se echa de menos, porque se podría reinventar eso. Exacto. Sí. Sería muy interesante retomar estas fiestas comunitarias que hoy en día se dan, bueno, en las festividades religiosas, pero eran más seculares, eran más de, Sí, eran más de carnaval. de carnaval, claro, Sí, ya perdido sí. tanto en Chile ese Sí. tipo de festividades. Sí. Es verdad esto. Y volviendo al tema del libro, ¿te quedó algo pendiente? ¿Fue muy difícil hacer esta selección de Dentro del Tren, revista? ¿Te hubiera gustado fue haber difícil. ampliado más esto? ¿Habrá una segunda parte del libro? Me dolió mucho tener que escoger algunas personas, porque muchos más podrían haber contado historias, pero creo que la selección de las personas, bueno, algunos me han dicho eso, estuvo muy bien, que porque están representadas distintas tipos de personas, historias, entonces está representado. Uno podría contar muchas historias, pero vamos por otro libro. Vamos por otro libro, no, sin duda. Es súper
difícil evitar justamente toda esta historia y estas personas. Seguramente es una labor muy, muy difícil. Y por lo mismo te decía que venía la otra parte del libro, porque Papúo todavía está yendo a paso Yo creo que hay agigantados. harto que hacer todavía con respecto a eso. Hay que seguir desarrollando material. Bueno, yo escribo desde que tengo más o menos 11 años. Okay. Empecé a esa edad a escribir. Distintos cuentitos, una cosa así, y mi vocación es la escritura y la educación. Entonces, claro, seguramente voy a seguir escribiendo algo, si Dios quiere. Es difícil llegar en estos lugares a publicar el libro porque la parte económica, de poder costear un libro, es difícil. Es carísimo, ¿no? Sí, lo sabemos, bueno, en carne propia, que desarrollar ya el tema creativo, pero todo el tema que se viene después, la edición, empezar a hablar con las editoriales, obviamente, y muchas veces el financiamiento tiene que ser solamente por parte de proyectos, o uno porque... o a través de proyectos, o tú tratas de buscar los fondos, pero es difícil. Muy difícil. O sea, ojalá hubiera más apoyo en ese sentido, y un apoyo no tan engorroso, que fuera más generoso con los escritores o con los artistas, que se le diera más facilidad, porque sabes tú que los fondos, yo participo en fondos públicos y hago proyectos, pero y ahora con el tema de las fundaciones, están aún más engorrosos y con más documentos que tienes que presentar para poder lograr una cantidad que no es tan grande tampoco, o sea, 2 millones, el 8% son 8 millones. Claro. Pero es difícil, entonces podría ser que hubiera también un plan de apoyo menos engorroso y que tú demostraras que existe una obra y esa obra es lo que cuenta, o sea, es el resultado. Nadie está haciendo una estafa con eso, ¿entiendes? Porque, bueno, seguramente hubo muchas estafas, pero en estos casos, por ejemplo, los mismos jóvenes que hacen este trabajo, claro, o sea, autogestionarse, es difícil. Es difícil. ¿Necesita Papú un lugar de memoria, un museo, un centro Necesitamos un museo, un centro cultural, una corporación cultural. ¿Haría un museo de cero? ¿Aprovecharías un edificio, porque tienen tantos edificios bonitos todavía, como el Palacio Ricard? Claro. Bueno, de hecho el Ricard estaba destinado a ser un lugar de cultura y de museo. Pero en algún minuto la autoridad anterior a la actual alcaldesa decidió irse a ese espacio, que seguramente se les hizo chico. A nosotros, bueno, a mí en particular, me hace ruido igual, y yo sé que las cosas han cambiado, pero antes la municipalidad era eso, lo que estaba ahí en la plaza, el edificio consistorial, estaba la oficina del alcalde y los concejales funcionaban aquí. Y para nosotros era suficiente. Un camión de la basura, una ambulancia, y pues éramos poquitos. Claro. Pero ahora la población ha crecido y se requiere mucho más. Sin duda. Claro. Sin duda, todo este servicio, todo esto como instituciones se necesita con la inflación demográfica que ha tenido Papú, impresionante. Sí, ahora llega mucha gente. Estimado, no sé cuánto llevamos de conversación, yo como que me pierdo estas conversaciones, si hay a lo mejor consultas de la gente, de algún papudano, de algún amante papú que esté por el mundo ahí repartido y que esté recordando acá. Y mira, aquí nos llegó una pregunta. ¿Cuáles desafíos se plantea la Fundación Papú para aportar a la gestión cultural de su comuna? Bueno, ya vemos ya que hubo algo concreto, a lo mejor esto es para futuro, lo que se está pensando, qué áreas quieren abarcar, porque vimos que tienen proyectos súper interesantes desde salud mental en niños y niñas, temas de conservación patrimonial, cuidar el bosque nativo. ¿Cuál es el énfasis cumplimos que este año 5 años. Somos muy chiquitos, somos muy nuevos todavía. Y ahora nos proyectaremos a 5 años. Mira, seguir trabajando como hormiga, porque en realidad es un trabajo de hormiga y cada proyecto, ahora tenemos 3 proyectos, que tenemos el Coro Papudano, que es un rescate patrimonial de canciones y música compuesto por personas papudanas, que hicimos un rescate de canciones
antiguas que se escribían para Papudo. Por ejemplo, está la tonada papudana, está el himno al combate de Papudo, que fue escrito por Antonio Pérez Barros, que era el dueño, uno de los dueños del Hotel Mela de Papudo, ese azul con blanco que está frente a la playa Chica, que ahora se llama de otra manera. Y rescatamos música también a través del fondo del 8%, y es una tarea que estamos sacando con música. Eso, ¿eh? Yo en otras comunas no había escuchado que rescataran como el patrimonio musical de las comunas. Maravilloso. Cantamos, está en YouTube, si alguien se interesa, está la tonada papudana, está el himno al combate naval, pero también otros cantos que hemos hecho últimamente en presentaciones corales. Y los coros son tan entretenidos porque las voces... Unas chiquillas jóvenes, hasta 90 años tienen. No, maravilloso, cantando en esos coros. ¿Y han tenido presentaciones importantes, interesantes? Presentaciones, sí. ¿Cuánta gente son del coro? Somos 10. 10 personas. Sí. Ya. Y tenemos el otro proyecto de las bordadoras, que ese recién comenzamos el año pasado. Tenemos un taller de lecturas filosóficas que hacemos en la Biblioteca Pública Municipal. Un empecino maravilloso también que tiene. Sí. Y ahora estamos ya generando un par de proyectos para continuar con nuestra labor. Tu equipo impresionante, multidisciplinario. Bueno, tú eres profesor de filosofía, vi gente también vinculada a la arquitectura. ¿A qué más gente te gustaría incluir dentro de este equipo a futuro? Mira, a mí me encantaría que se acercaran gente joven, que quisieran comprometerse con el trabajo que es voluntario. El voluntariado tiene que nacer de una convicción, de que tú estás haciendo un servicio a la comunidad, porque todo esto finalmente es un servicio. Es un servicio una devolución de a otras personas. Pero que no vas a rentar, no vas a lucrar. Exacto. Es muy difícil eso. Pero sí que si tú tienes un amor por el lugar, por algo que te trae, tienes que ser, canalizar esa energía hacia resultados. Yo he ofrecido a personas, si tú quieres hacer un proyecto, hazlo a través de la fundación. Claro, porque nosotros tenemos la infraestructura legal, digamos, todo eso. Y yo invito a personas que realmente estén interesadas en comprometerse con algún proyecto interesante, que se pueda concursar y que puedan ellos coordinar y tener el respaldo de la fundación. Eso, y seguir trabajando por la cultura, por el patrimonio. Es verdad eso, que en Papudo, después del fenómeno de la pandemia, mucha gente llegó a Papudo, porque ya no se necesitaba la presencia en esos trabajos. Entonces me imagino que deben haber muchos profesionales muy agradecidos a Papudo que a lo mejor van a tomar esa invitación. Sí, tenemos así personas que tienen esa realidad, que llegaron a quedarse un rato en la pandemia, después se quedaron. Para siempre, es que es tan lindo Papudo, por eso yo creo que es uno de los lugares que es como para hacer familia todavía, es un lugar que está conectado con las grandes ciudades todavía, con Valparaíso, Santiago. Entonces, sin duda, esa invitación la extendemos a toda la gente que quiera participar en la Fundación Papudo. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? No hay preguntas. ¿Cuánto llevamos, Alejandro? Súper, nos queda un poquito todavía. ¿Qué más te quería consultar? A lo mejor sería bueno comentar algo con respecto al futuro de Papudo. Hablamos con respecto al tema del crecimiento más sostenible, más integral. ¿Cómo ves tú eso? ¿Va a ser un tema importante el tema medioambiental para Papudo en estos próximos 5 a 10 años? ¿Cómo lo van a abordar? La idea es obviamente que ustedes sean una especie de garante de estos derechos que quieren defender como papudanos en torno a patrimonio local, a patrimonio natural, patrimonio también, lo que tú dices, intangible, que son estas canciones, están en altos flancos, pero ¿cuál crees tú que se va a hacer más importante en estos últimos años que vamos a estar acá? Yo pienso que hay mucho por hacer, todavía hay mucho por hacer, y hay muchas necesidades. Entonces, hay que ir con un plan
que sea bien pragmático. Yo soy muy pragmática en algunas, soy muy soñadora en un aspecto, pero también muy concreta, muy pragmática, a ver qué es lo que realmente puedes hacer. Trabajar con la autoridad, por ejemplo, tener buenas relaciones con las autoridades para también tener este vínculo y esta colaboración, porque solo tampoco se puede. Tienes que tener una colaboración para los espacios, por ejemplo, y también para tener un diálogo que permita que nos pongamos de acuerdo en qué es lo que queremos para Papudo. Por ejemplo, hubo hace 1 año, 2 años, el PLADETUR, que es el Plan de Desarrollo Turístico de la Comuna. Se hizo un trabajo con las personas, vino una empresa consultora que hizo un levantamiento de información y en base a eso se lanzaron planes, ideas para el tema turístico. Ya, yo estoy muy de acuerdo con eso, me parece fantástico. Y creo que uno tiene que ir y apoyar esas iniciativas. ¿Dónde está el punto que quisiera yo que las autoridades y todos los papudanos, incluso las personas que veranean y los que visitan Papudo, desde la autoridad tener esa claridad que te digo yo del paisaje, el entorno de un lugar que tiene que ser cuidado siempre. Por ejemplo, las veredas tienen que estar en buenas condiciones. Las calles, que están algunas en el mismo centro de Papudo, debieran estar todas pavimentadas. Los locales que están alrededor del centro histórico de Papudo, de la plaza de armas, esta moda de sacar los restaurantes hacia afuera, hacia las veredas, a mí no me parece. Yo pienso que las fachadas, las arquitecturas de un pueblo se dan, o sea, de una identidad, ¿no es cierto?, arquitectónica, que eso era lo que había en Papudo, se debe respetar siempre, porque eso es identidad. Lo otro es negocio, turismo, pero no crea identidad. Están lucrando con eso. A la gente no le gusta que yo diga estas cosas. Sí. No le gusta porque, claro, estoy afectando a lo mejor un espacio de comercio, claro. Pero, bueno, entonces de ahí también en el borde costero. O sea, entonces, por eso que hay que recurrir a nuestras autoridades, a la dirección de obra, a la persona que está encargada de ver la totalidad, ¿no es cierto?, de tener este plan, un diseño por ejemplo, de carteles. Tú vas a Zapallar, vas a Cachagua y no te encuentras con eso, no te encuentras con una cantidad de puestitos y de avisos ¿no?, que están invadiendo, ensuciando el entorno visualmente. Entonces yo digo, ¿por qué no podemos tener un plan, ¿no es cierto?, de diseño que diseñe el tipo de carteles, los colores, que todo sea armónico con el paisaje, claro. Que todo sea armónico. Eso las autoridades de ningún lugar poco lo piensan. Aquí en La Ligua yo quisiera que pasara lo mismo. Exacto. Quisiera que pasara lo mismo, venir a La Ligua y encontrarla bonita. Bonita no significa que sea más rica, significa que las fachadas estén cuidadas, que las veredas estén bonitas. Entonces que dé gusto pasar, aunque sea un lugar humilde, porque en el norte, ¿no es cierto?, ahí en Valle del Elqui, los pueblos son humildes, pero son hermosos porque la gente, son de adobe, pero son hermosos porque la gente los cuida. Entonces, esa conciencia me gustaría que estuviera, Es un trabajo, me imagino, constante. ¿Y crees que hay voluntad para eso? ¿Se está trabajando para eso? ¿Has visto más voluntad de parte del privado, del público con respecto a estos temas que están planteando en la mesa? Se conversan, pero no. Yo salgo a pasear por la costanera y no está la evidencia. Al contrario. Sí. Entonces, eso me preocupa claro. Porque, mira, en ese Papudo que conocimos era así. Era respetuoso del entorno. Respetuoso. Los jardines, uno tiene que darle importancia a los jardines, a las flores, a las plantas. ¿Verdad? Porque eso es salud, es vida, es belleza. Cuando la gente vive en lugares bellos, está más sana. Exacto.
Y aparte ustedes están con la costa Pacífico, que eso ya es como un sonido mantra que a todos nos Además, el calma. mar, claro. Es un equilibrio que ustedes están viviendo súper Claro. interesante entre el campo, el mar, y obviamente todas estas políticas tienen que ser integrales y tienen que ser acompañadas por las autoridades también Sí, por eso conversar con las autoridades, tener buenas relaciones, es bueno, es un buen diálogo, es importante. Y eso de a poquito... ¿Ustedes se están transformando como un centro de estudios también? ¿Le gustaría como irse para esta, por el a tema mí de la generación me encantaría, de investigación que claro. están haciendo en torno a memoria? Sí, sí, pero nos faltan tiempo más que nada. Entonces, necesito personas que quieran hacer eso. Claro. Por eso estamos abiertos a que si alguien quiere desarrollar un proyecto de investigación y tiene la capacidad, lo haga a través de la fundación. Y nosotros ponemos la infraestructura, digamos, legal y todo eso que... Es súper importante el voluntariado. Nosotros le sacamos poco provecho en otros lados. El voluntariado es una pieza fundamental de la dinámica de las organizaciones. Yo creo que sería una gran apuesta justamente ampliar esto para muchos profesionales jóvenes, me imagino, que están radicándose en Papúa, que ya es el tema de la conectividad con su trabajo, pueden hacerlo de largo plazo y a lo mejor poder canalizar para hacer este Papúa más bonito y evocar justamente esta nostalgia por el pasado con esta infraestructura. Es que ese pasado que tuvimos debiera ser la proyección del futuro. O sea, esa alma que... Por eso era el rescate. Por eso estos jóvenes también están rescatando Papúa. Tenemos como la misma visión. Hay otro joven también que es Zamora, de apellido Zamora, que está también rescatando toda esta cosa de la navegación polinésica, porque hay una teoría de que viene del poblamiento americano. Claro, que acá se han encontrado conexiones pues, con la Polinesia. José Miguel Ramírez, el arqueólogo, que trabaja a veces para acá también y ha venido a entregar cosas y estudios, él comentó acerca de estudios de las construcciones de las canoas polinésicas que también tenían la misma forma acá en las costas de Chile. Genial, o sea, a mí es una historia interesantísima porque cómo veían los antepasados el mar como un lugar de tránsito, más que como un límite. Claro. Y estos grandes navegantes, imagínate kilómetros y kilómetros llegar a las costas de Cuba, a las costas más al sur, no sé, pues Isla Mocha, que hay evidencia, hay una playa también, Tunquén, que es otra playa y también hay mucha evidencia, y es algo que ignoramos completamente, no sabemos si tenemos sangre Rapa Nui, ¿no? Claro, hasta polinésica. Claro. Podría ser. Tantas cosas que uno desconoce y obviamente con estas profesiones uno puede empezar a develar ese pasado. Sí. ¿Alguna otra consulta de los...? Bueno, queremos cerrar esta entrevista, queremos agradecer tu tiempo, tu generosidad también para entregar este trabajo que llevas desde años, así que debo felicitarte en nombre tuyo a la organización Fundación Papúa y no sé si quieres darnos las últimas palabras para despedir esta entrevista. Primero, darle las gracias por la oportunidad. Y luego agradecer a toda la gente que está detrás que yo siempre estoy como dando la cara de la fundación, la cara visible. Claro, pero detrás mío hay muchas personas, por ejemplo las personas del coro papuano, las bordadoras, la gente que va a los talleres, personas que nos colaboran desde Santiago. Por ejemplo, abogados. Mira, la gente que nos ha colaborado siempre son personas profesionales que nos asesoran y yo a veces llamo por teléfono a alguien y digo, oye, tengo esta duda y la gente está muy dispuesta a colaborar. Ese tipo de colaboración es muy valiosa. La gente no necesita invertir tiempo en la fundación y trabajar al interior, sino que a veces uno necesita que alguien que está, un abogado, un arquitecto, un ingeniero, un profesor, como una psicóloga, como la persona con que hacemos las cápsulas para el tema de la salud mental de los niños, desde La Serena. Y uno se conecta y estas personas que colaboran, eso es también un trabajo voluntario. Entonces, a veces nosotros estamos abiertos porque, como te dije, es comunicar y educar.
Si alguna persona quiere hacer una labor de comunicación y educación porque siente que puede entregar algo importante, nosotros estamos dispuestos a trabajar con ellos. Patricia. Sí. Patricia, ¿y el libro? ¿Dónde lo consiguen? Me imagino que está en las bibliotecas. Está agotado. ¿Está agotado? Tendrá que venir una segunda edición, me Sí, imagino. vamos a hacer una edición. ¿Y cómo Sí. se contacta la gente para tener este libro? Ahora los últimos libros, que me quedan muy poquitos, Ya. lo vamos a tener en la Feria del Libro Papú el día 2, a las 12 del día vamos a hablar del libro. 2 de mayo. 2 de mayo, sí. O sea, ahora, la otra próximo fin semana. de semana. Perfecto. Y ahí ya quedan como los últimos libros y se van a ir. Ya. Sí. Es súper entonces importante a toda nuestra gente que nos sigue que vean esta joya del libro, que es una compilación de más de 23 entrevistas donde van contando la historia de este gran balneario con mucha identidad, con mucha memoria. Y me imagino que van a seguir publicitando este libro. Nosotros ya tenemos nuestra copia acá en el museo, así que muchas gracias y nada, vayan a la Feria de Papudo para que puedan... Feria del Libro. Feria del Libro de Papudo para que puedan conseguirlo. Se hace en la plaza todavía, ¿cierto? En la plaza, Con a las gran- 12 del día, el 2 de mayo. Al 12 de Ahí día. va a estar va a estar Pedro Cayuqueo haciendo la presentación y vamos a tener unos... Oye, un gran colaborador, Pedro. No, claro, él nos hizo el prólogo y muy agradecida también de él que tuvo la voluntad y el gesto de leerlo y de De leerlo y hacer unos prólogos, uno de los escritores mapuches más importantes, Claro. yo creo, de este siglo, Claro. y escribe justamente y colabora con Papudano, esta gran obra que estamos conversando hoy en día con Patricia. Patricia, muchas gracias por tu generosidad, gracias por venir acá al museo. Gracias a ti. Espero que sigan los éxitos con el grupo y que podamos seguir compartiendo. Ya habíamos hablado cosas colaborativas, cuenten con nosotros siempre. Muchísimas El museo gracias. siempre va a estar a disposición de Papú y al rescate de su patrimonio y su identidad. Así que muchas gracias. Y nada, nos despedimos también. Vengan a esta exposición, por favor, que Papudo prehispánico va a estar, nos quedan semanas todavía, una muestra donde hay cerámica, donde hay ilustraciones que pueden ver, por ejemplo, al Papudo, a Carante, que es el gran lonco de Papudo, y muchas historias también vinculadas a la arqueología y a la historia. Así que muchas gracias, Patricia, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias al equipo de comunicaciones que siempre está transmitiéndonos, y muchas gracias a la gente que nos sigue por todos los medios. Esta entrevista queda alojada en Facebook Live, en el Museo de la Ligua y en la Ilustre Municipalidad de la Ligua. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Saludos a los liguanos.